Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo podcast del día de hoy. Ya sabíamos, hemos tenido un poquito descuidados de tus podcasts, pero hoy, así es, hoy regresamos a hablar de estos temas que a todos nos interesan y a todos nos gustan. Principalmente vamos a hablar hoy acerca de las dificultades en el área matemática. Sabemos que obviamente, y creo que a la mayoría de los que estamos aquí hoy escuchando este maravilloso podcast, pues no nos gustan las matemáticas. Hemos crecido con este trauma hacia las matemáticas, viéndolo como algo feo, algo que no nos gusta, que es aburrido, que es muy tedioso, muy cansado. Y todo esto, bueno, viene consigo a través de un serio y grave problema. Pero, aparte de esta situación, tenemos algunas dificultades en el área de matemáticas. Principalmente vamos a madurar este concepto. ¿Cómo lo vamos a madurar? Lo vamos a madurar principalmente en dos teorías. Una teoría neurológica y una teoría psicopedagógica. A través de la parte del desarrollo o de la psicología del desarrollo, a través de la psicología educativa y a través de la psicología del proceso de la información. Como tal, esta parte, desde el punto de vista neurológico, tiene un antecedente más que nada histórico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, recordemos o veamos en este caso, por ejemplo, en el año de 1920, cuando Henschen acuña el término acalculia. ¿Qué es la calculia? Según Henschen, es identificada como la dificultad para el cálculo de ciertas personas con lesiones cerebrales. Ya hemos hablado de algunas cuestiones de lesiones cerebrales. Para 1924, Hertzmann describe la agnosia digital, la cual es una dificultad para el rendimiento de los dedos y la relación con el trastorno del cálculo. En esta parte neurológica también tenemos, por ejemplo, para 1926, Hans Berger, que habla acerca de este término de acalculia, y él dice que existen dos tipos: la acalculia primaria, que es aquella dificultad para calcular sin afección del lenguaje o razonamiento, es decir, un trastorno del cálculo puro. Y también nos dice Berger que es una acalculia secundaria, o lo que se conoce comúnmente en el ámbito psicopedagógico, pedagógico y educativo como la discalculia. ¿Qué es la discalculia o la calculia secundaria? Esta principalmente asociada a trastornos como dificultades del lenguaje, una desorientación espaciotemporal y baja capacidad de razonamiento. Es decir, se presenta una dificultad en el uso de todos estos símbolos numéricos, las operaciones, especialmente las que tienen que ser inversas. En esta parte, por ejemplo, Engelkerts y Oberlin en 1961 pronosticaron o hablaron de tres tipos, en este caso de aspectos neurológicos. El tipo 1 tiene que ver con la acalculia, que esta misma es resultado de una alexia y una grafía para los números, es decir, toda una incapacidad para escribir y leer números como tal, que tiene que ver o tiene una principal afectación en lesiones posteriores del hemisferio izquierdo. El tipo número 2 tiene que ver con una acalculia espacial. ¿Qué es la acalculia espacial? Bueno, esta está asociada a la organización espacial de los números, es decir, una alienación incorrecta de dígitos en columnas de diferentes inversiones. Toda esta parte se ve repercutida según en el hemisferio derecho posterior. Y un tipo 3 que tiene que ver con la anaritmética. ¿Qué es la anaritmética? Bueno, la anaritmética es toda esta incapacidad para que las personas puedan realizar cálculos aritméticos a pesar de tener intactas las habilidades visoespaciales, la parte de la lectura, y todo esto se ve afectado gracias a las lesiones o posteriores izquierdas o derechas dentro del mismo cerebro. Toda esta cuestión entonces recae en este ámbito, y es a partir de este momento que se habla de una discalculia como un trastorno parcial de la capacidad para manejar símbolos aritméticos y hacer cálculos matemáticos. Todo esto hasta 1974, cuando Koch define la discalculia
como un trastorno estructural, de las habilidades matemáticas con origen genético o congenético en aquellas partes del cerebro relacionadas con todos estos procesos de maduración necesarios para establecer habilidades tanto matemáticas que van a estar apropiadas a la edad del sujeto. Aquí nos estamos dando cuenta principalmente de que todas estas afecciones surgen en determinadas etapas de las edades, que de acuerdo a la edad se está presentando esta parte o esta dificultad en el proceso de maduración necesario, y que va a repercutir principalmente en todo esto. En 1984, Jules Rutter habla o nos explica acerca de la lateralización cerebral. Voy a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la parte de matemática? Mucho. ¿Por qué? Porque recordemos que en esta parte de los hemisferios, en las lateralizaciones cerebrales, tiene que ver en esta parte. El hemisferio derecho, ¿quién es el que está encargado? Bueno, en esta cuestión, el hemisferio derecho es determinante, por ejemplo, en alienar los números, en conservar el valor del lugar del mismo número, de los decimales, de la aritmética, en la organización de inteligencia visoespaciales. Y en el caso del hemisferio izquierdo, este es determinante en las habilidades para leer y escribir números y problemas orales. En estos dos puntos, y obviamente van a decir, es que uno es para la creatividad y otro para la matemática, es cierto, pero la relación que tiene con la matemática estos hemisferios son estas que acabamos de mencionar. Aquí, entonces, en este caso, por lo tanto, en la parte de los cálculos matemáticos, que es lo que estamos hablando nosotros hoy, tiene o hay una implicación bilateral. ¿A qué me refiero? Que ambos están trabajando uno con otro. Esto, por ejemplo, en 1993, Rourke habla o nos dice acerca de esta afectación hemisférica que da lugar a distintas tipologías. Tenemos, por ejemplo, un daño cerebral con un coeficiente intelectual verbal inferior al manipulativo, un daño aritmético en la parte de matemáticas con un coeficiente intelectual, por ejemplo, que es una parte verbal más alta, y una dificultad aritmética en la parte de esta cuestión matemática con resultados homogéneos, es decir, un coeficiente intelectual verbal y manipulativo al mismo tiempo. ¿Cómo podremos manejar esta parte? Bueno, aquí vamos a ver diferentes problemas verbales, como es la disfunción del hemisferio izquierdo, algunas alteraciones en la organización e integración visoespacial, por ejemplo, y una disfunción del mismo hemisferio derecho en todas estas capacidades. Esta cuestión radica desde este punto, obviamente, como hemos hablado, desde el punto de vista neuropsicológico. Pero ¿qué pasa con esta teoría psicopedagógica? Aquí hablamos, por ejemplo, de la psicología del desarrollo, de la psicología educativa y de la psicología del proceso de información. Estas tres juegan un papel sumamente importante en todo este proceso o en todo este trabajo. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva del desarrollo, las dificultades de aprendizaje en el área matemática, que tienen que ver de cierta forma muy temprana, se caracterizan por algunas lagunas evolutivas. Es decir, en la aplicación de estrategias de cálculo, en las de recuperación rápida de hechos numéricos y en la habilidad para resolver problemas de texto complejo que implican incluso algunas operaciones básicas. Esta cuestión tiene que ver también, por ejemplo, con la parte del mismo ambiente. El ambiente aquí juega un papel muy importante, ya que la estimulación que recibe el niño, o en este caso la persona, desde las primeras etapas de vida pueden ser decisivas para evitar, disminuir o favorecer los mismos trastornos en estas dificultades en el área de matemáticas, tanto a nivel escolar como en el mismo nivel familiar. Por eso es importante esta parte del ambiente, inclusive el mismo contexto. ¿Por qué? Porque en el contexto que se dan las dificultades en el área de matemáticas es el mismo colegio. La parte de la cultura occidental siempre, y era lo que decíamos al inicio, tenemos esta parte de la fobia a las matemáticas. Y aquí es importante, ¿por qué? Porque habrá que verificar que el proceso de instrucción es el adecuado, analizando las causas si no lo es en esta parte. En estas cuestiones, entonces, nosotros vemos que todo el contexto, el ambiente, juegan este papel importante. ¿Y qué hay del tiempo? El tiempo aquí también tiene que ver con esta parte, ya que el pensamiento matemático no va a ser constante. ¿A qué me refiero con esto? A que no va a ser constante en el tiempo, sino que va a cambiar a medida que se les va a desarrollar las matemáticas.
es decir, requerir nuevas habilidades metacognitivas para poder trabajar o para poder desarrollar toda esta parte. Desde este enfoque que hemos estado enfatizando ahorita, podríamos analizar una perspectiva educativa que tendría que ver hacer este énfasis en la importancia del círculo y de la instrucción, que tendrá que ver en este proceso, hablando de esta parte circular de trabajo conjunto, donde el mismo currículo y la misma instrucción educativa jueguen este papel importante, enfatizando su importancia y haciendo un análisis de la misma calidad de los textos y materiales que se van a utilizar. Aquí podemos ver inclusive que la respuesta que se da a la diversidad de los alumnos va a ser variada, porque no solamente nos centramos en uno, nos estamos trabajando o nos estamos centrando en más. Así pues, los mismos textos que van a ser utilizados como guías de instrucción aquí, pues van a ser los libros secuenciados, o son estos libros de texto secuenciados que van a estar acompañados de los cuadernos de trabajo de los mismos alumnos, que pueden incluir criterios de promoción al siguiente grado o al siguiente libro, por ejemplo. ¿Cuáles serían sus dificultades de estos textos? Bueno, aquí vamos a encontrar infinidad, pero algunas de las más importantes, por ejemplo, presentar los contenidos con mucha rapidez debido al tiempo o periodo lectivo, alguna dificultad para profundizar en lo mismo que hemos estado aprendiendo, inclusive favoreciendo el aprendizaje superficial, y en algunos casos suele caer de estrategias y procedimientos que van a ir paso a paso en todo este trabajo. En esta cuestión, aquí el mismo docente, es decir, el profesor, tiene que considerar la diversidad de alumnos que tiene dentro de su salón de clases. Nosotros como profesores debemos de asegurar que el aprendizaje instruccional sea, en este caso de la parte básica, al máximo número de alumnos que podamos tener. Es decir, así sean 45 alumnos, todos tienen que tener un aprendizaje instruccional al máximo número de sus capacidades y, en este caso, de los mismos alumnos. ¿Qué obstáculos presenta este profesor actualmente? Bueno, tenemos por ejemplo alguna jerarquía de la materia, que algunos grupos son heterogéneos, la falta de programas inclusive que hasta cierto momento llegan a ser individualizados, que deberían ser más bien individualizados, que deberían ser trabajados así, que no debería haber una jerarquía tanto de la materia como prioridad, que no fuera un grupo tan heterogéneo y que estos programas fueran individualizados de acuerdo a los aprendizajes. Ya lo decía Howard Gardner, ¿no?, cuando hablaba de las inteligencias múltiples. Trabajar con esta parte inclusive nos podría ayudar a nosotros como profesores. Desde este punto de vista hemos visto que la perspectiva educativa que enfatiza dentro de estas dificultades del área matemática tiene que ver o recae en la parte del currículum, considerando las características de los alumnos y las metas que debemos de seguir tanto de la parte institucional como de la parte instruccional de dicha área. En esta cuestión tendríamos inclusive hasta una perspectiva del procesamiento de información. Aquí todo el conocimiento de estos procesos mentales y de las estructuras intelectuales van a facilitar la comprensión de dónde y por qué el sujeto está cometiendo estos errores, rechazando inclusivemente esta parte de un etiquetaje del individuo, diciéndole que no sabe, que es un burro, que no puede, no sé, cuestiones en esta parte. Y obviamente aquí pues no va a mostrar un interés por conocer la misma etiología del problema. En este procesamiento de la información es importante que nosotros no etiquetemos a los alumnos para evitar toda esta cuestión. Todo esto recae entonces en lo que hablábamos y que actualmente se piensa que la causa de la discalculia, por ejemplo, es un problema de origen multifactorial, en el que influyen factores madurativos, los factores cognitivos, los factores emocionales, los factores educativos, que tienen que estar o están principalmente en distintos grados y combinaciones de esta parte. Todo esto, vemos por ejemplo que en esta etiología de la discalculia tenemos la parte primaria, la parte secundaria y la parte contextual. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en la discalculia primaria tiene que ver con una afectación neurológica, la lesión de los lóbulos parietales, más concretamente del mismo hemisferio izquierdo, y que tiene como consecuencia una dificultad o incapacidad para reconocer y manipular cantidades mentalmente. Todo esto recae también en una discalculia secundaria o escolar. ¿Cuál es esta? Bueno, esta tiene que ver con dificultades de simbolización en conexión
con el mismo desarrollo del lenguaje. Y esto hace ver que en esta discalculia secundaria o escolar, las alteraciones visoespaciales que afectan a la representación lineal del número van generando dificultades para contar, lo que podría ser o que puede existir una conexión con los problemas de la misma lateralidad. Esta parte, por ejemplo, en estas discalculias secundarias o escolares, presentan dificultades significativas para almacenar en la memoria y conservar e inclusive recuperar los datos aritméticos. A los niños les empieza a costar bastante trabajo recordar los números. En esta cuestión, en la parte contextual, por ejemplo en discalculia contextual, tenemos la parte del ambiente al centro, y en esta cuestión se desglosa hacia el ambiente familiar, hacia la asistencia del centro y hacia una enseñanza inadecuada, considerando estos tres factores importantes dentro de la discalculia contextual, porque muchas veces puede ser por la parte de la familia, por la parte del centro educativo o por la parte de la enseñanza inadecuada de algunos docentes, que es donde esta cuestión occidental, decíamos hace ratito, el miedo que tienen muchas de las personas hacia el área de matemáticas. Y generalmente las tipologías de las dificultades de aprendizaje en matemáticas hablan de esta cuestión. Por ejemplo, una teoría clásica, una tipología clásica, que es la de Kortz, nos habla de discalculias verbales, discalculias protagonósticas, discalculia léxica, discalculia gráfica, discalculia ideognosítica, por ejemplo, y hay, por ejemplo, tipologías actuales que tienen que ver más con las de Geray. Geray nos habla de dificultades en el área de matemáticas de tipo semántico, dificultades en el área de matemáticas de tipo procedimental y dificultades en el área de matemáticas de tipo visoespacial. Esta parte entre Kortz y Geray tienen diferencias que, a pesar de, por ejemplo, Kortz, que nos habla de más discalculias, Geray lo sintetiza en estas tres principalmente. Cada una de ellas, por ejemplo, en las clásicas de Kortz, como decíamos, en la cuestión verbal, habla acerca de este proceso, por ejemplo, de una dificultad para entender conceptos y relaciones matemáticas que son presentados de manera oral. En la parte de la discalculia practognoscópica, tiene esta dificultad para comparar tamaños, cantidades, manipular objetos con fines matemáticos. En la parte de la discalculia léxica, tiene una dificultad para leer tanto símbolos y expresiones matemáticas o inclusive numéricas en todo este trabajo. Una discalculia gráfica habla acerca de la dificultad para manipular tanto símbolos matemáticos en la parte de la escritura. Esta cuestión, en una discalculia ideognóstica, tiene una dificultad también para realizar cálculos matemáticos y para entender conceptos matemáticos y todas sus relaciones en esta misma parte. Las tipologías actuales de Gray o de Gary, como se le conoce también actualmente, como decíamos, tienen que ver con estas dificultades de tipo semántico. Estas de tipo semántico son relacionadas con la recuperación de hechos numéricos, y que, por ejemplo, también en las de tipo procedimental tiene que ver con las dificultades tanto en la ejecución de los procedimientos utilizados en la relación de algoritmos. ¿Qué pasa con las visoespaciales? Bueno, estas están relacionadas con la representación espacial de los números y con su valor posicional. Es decir, generalmente los niños se equivocan o se confunden cuando hacen alguna operación, confunden los números. En esta cuestión, y hablando de esta parte, el DSM-4 y DSM-5 los clasifica de distintas formas. ¿Qué cambia en cada uno de estos manuales? Para los que no saben qué es el DSM-4 o el DSM-5, es el manual de diagnóstico de trastornos mentales que la Asociación de Psicología Americana, APA, considera o siempre presenta como sus manuales de trastornos mentales. ¿Qué cambia en cada uno de estos? Bueno, en el DSM-4, texto revisado, nos habla desde el 3 o desde el 2 prácticamente hasta el 4 y un poquito ya el 5. En esta parte nos habla de trastornos de inicio de la infancia, en la niñez y en la adolescencia, que tiene que ver, por ejemplo, con esta parte de los trastornos de aprendizaje. Un F81.2, que es un trastorno del cálculo, que está generalmente etiquetado con un 315.1, que tiene que ver con estos trastornos del aprendizaje y que nos dicen que son la capacidad
para el cálculo evaluada mediante pruebas normalizadas que van a estar administradas individualmente y que se sitúan en cierta parte o en cierta forma sustancial por debajo de la esperada, de los dados de la edad, una cronología del mismo sujeto, y que su coeficiente de inteligencia y escolaridad son propios para su edad, que tiene que ver con esta parte de los trastornos del cálculo, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, también con varios aspectos principalmente. En el DSM-5, en esta nueva actualización que tenemos, habla de un trastorno del neurodesarrollo, que ya no es un trastorno del aprendizaje, se convierte en un trastorno del neurodesarrollo. En estos trastornos del neurodesarrollo habla de trastornos de aprendizaje específico, que incluyen aquellos trastornos que interfieren, por ejemplo, en adquisición y uso de una o más habilidades académicas, y desaparecen los anteriores tipos de trastornos del aprendizaje, que es la parte de lectura, del cálculo, de la expresión, del aprendizaje no especificado, y se sintetizan en la parte del neurodesarrollo. Todo esto dando como resultado un periodo maravilloso de evolución, donde las mismas dificultades en el área de matemáticas se presentan constantemente. Ya decíamos, la familia, el contexto, la escuela, las prácticas de enseñanza de los mismos profesores son las que repercuten en estas dificultades en el área de matemáticas. Pues bien, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy este maravilloso podcast. Espero les haya gustado. Cualquier duda, comentario, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Los invitamos a que se suscriban en ese cuadrito que dice suscribir, activen la campanita de notificaciones y nos estamos viendo para nuevos videos próximamente. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.